Bien, buenos días. La verdad que es un gusto poder desarrollar este video tutorial destinado justamente para que puedan comprender sobre cómo desarrollar una simulación basada en el modelado de un caso eh, de uso súper sencillo pero muy práctico para entender todas las funcionalidades que se pueden ver con el AdBricks del software de Palisade Decision Tools Suite, ¿no? Y les habla, pues su facilitador Alfredo Armijos va a desarrollar esta actividad en aproximadamente unos 60 minutos. Para ello, pues hay que tener en cuenta pues de que efectivamente el programa que se va a demostrar como parte de este video es justamente de toda la suite el software del AdBricks. El AdBricks lo vamos a ilustrar en este momento con el siguiente problema que se había desarrollado junto a ustedes hace unas semanas atrás, ¿no? El problema básicamente se trata es de controlar un poco el tiempo crítico de manufactura y de alguna manera analizar la variabilidad que ha tenido esta compañía con esta métrica, tomando en cuenta pues un levantamiento de información muy alto nivel que se ha hecho con respecto a parámetros como el tiempo de entrega del proveedor, tiempo total de espera, tiempo total de manufactura, el total de inspección por control de calidad y finalmente pues también el tiempo total de distribución que se tiene del producto hacia los intermediarios, pues, ¿no? Para ello, efectivamente se plantean algunas preguntas como el tema de encontrar o de construir un modelo que permita pues considerar la incertidumbre que existen tomando en cuenta estos parámetros que se están ilustrando, ¿sí? También pues efectivamente de ver si se cumple con este tiempo de crítico de manufactura establecido por el agente de productividad, perdón, y también pues efectivamente qué parámetros deberían enfocarse bajo un desarrollo de un análisis de sensibilidad producto del resultado de la simulación. Para ello, lo que vamos es justamente a trasladar estos datos es en la siguiente vista, que es la que ustedes observan aquí, pues, ¿no? Como ustedes sabrán, pues para poder ir desarrollando este modelo lo vamos a ir viendo desde una perspectiva determinística para luego migrar a un pensamiento más probabilístico, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante aquí sería determinar el tiempo crítico de manufactura determinístico, para lo cual lo que vamos a hacerlo es basado en tiempos promedios, ¿sí? Por el criterio de San Savage, pues para un poquito ir comprobándolo, si efectivamente pues esta medida de las medias es algo fiable frente pues ya cuando consideremos el tema de la incertidumbre. Para ello únicamente pues vemos de que para el tiempo de entrega del proveedor solamente disponemos de un tiempo mínimo, un tiempo máximo recabado por el equipo de OIM, entonces lo que podemos hacer es simplemente calcular un promedio, en este caso como está en inglés sería average, entre este valor y este valor de acá, ¿no? Entonces ahí tenemos el promedio de 34, ¿no? No lo olviden, no más que todo, porque en este caso, pues el address lo tengo en inglés, pero sería básicamente lo siguiente, ¿no? Ustedes colocarían promedio y lo que hacen es efectivamente seleccionar los valores que tienen para que se les calcule el promedio. Como hace un momento lo veían, con la función de average puedo calcularlo, ¿no? Lo mismo en este caso, bueno, aquí ya me están dando el promedio directamente, me voy a basar únicamente en esta métrica para el tiempo total de espera. Para el tiempo total de producción también debería de calcular un promedio, pero considerando el tiempo mínimo, el más probable y el máximo. Tiempo total de inspección, también me están dando efectivamente un tiempo promedio. Y acá también, pues efectivamente lo que hago es un promedio entre 3, 5 y el 9, ¿no? Entonces con eso, finalmente lo que hago es determinar el tiempo crítico de manufactura que, tomando las fórmulas, no es otra cosa que la suma de todos los tiempos, ¿no? Entonces, esto nos da un total de 71, creo que está expresado en días, 71 días, versus, bueno, la expectativa que él tiene, que el tiempo crítico de manufactura es de 68 días, ya nos estamos dando cuenta de que evidentemente puede que sea probable como puede que no. Entonces ahí nace la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos calcular una probabilidad ante modelos determinísticos? ¿Qué es lo que en este momento hemos capturado o hemos generado? Entonces aquí pues ya nace una de las debilidades de los modelos determinísticos o estáticos que efectivamente no nos permite poder responder ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces para poder migrar hacia un pensamiento probabilístico, como ustedes pudieron observar en este slide,
es importante considerar el tema de distribuciones de probabilidad. En este caso, al ser variables aleatorias continuas, porque estamos hablando de tiempos, necesitamos pues, utilizar funciones de distribución de probabilidad de tipo continua, ¿no? Entonces, en función de la naturaleza de los parámetros que tenemos acá, es lo que vamos a hacer mediante el uso del @RIS, ¿no? Para ello, vamos a ir viendo lo siguiente, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que para el tiempo de entrega del proveedor nos da un mínimo y un máximo. Hay que recordar que una variable aleatoria que persigue esos dos parámetros es una variable aleatoria uniforme, ¿no? Que recuerden que las podemos encontrar en la pestaña en común, al dar clic en la parte de uniforme. Y únicamente lo que especificamos es el tiempo mínimo, tal como ustedes lo observan, cómo se lo está haciendo. Y de esa manera, pues tenemos esta distribución, ¿no? Basado en estos dos valores. Al dar clic en aceptar, se van a dar cuenta que tienen el color azul para que puedan visualizarla, ¿sí? En este momento, acaba de señalar, pues, que se ha agregado ya una distribución de probabilidad. En el caso, cuando ustedes estén haciendo esto ya por su cuenta, no les sombrea el color azul, basta con que se vayan al color de las celdas en utilidades, color de las celdas, ¿sí? En este caso, pues puede que se les torne en color blanco nuevamente, pero si dan clic nuevamente, les va a aparecer en color azul, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacerlo con tiempo total de espera. Tiempo total de espera, en cambio, me da una media y una desviación estándar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, dentro del mundo de las distribuciones de probabilidad por el tema de las continuas que reciben dos parámetros de media y desviación estándar, tenemos efectivamente que puede ser la normal o la log normal, ¿sí? Hay que tener presente, pues, ¿no? De que si nosotros nos decantamos por la normal, recuerden que reciben como parámetros media y desviación estándar, y eso es lo que le vamos a agregar en este momento tanto al uno como al otro, ¿verdad? Sus parámetros, se van a dar cuenta efectivamente de que esta es la forma de la distribución, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la naturaleza de una distribución gaussiana está en que las colas tienden hacia los mínimos y máximos, pues, ¿no? Hacia el menos infinito y hacia el más infinito. Entonces ahí hay que tener un control especial que hay que hacerle al tema y por lo tanto recuerden que en la parte de parámetros en este combo, al establecer el check de límites de truncamiento, podemos especificar de que, por ejemplo, el tiempo total de espera, si es que no disponemos efectivamente de data histórica, podríamos asumir de que, bueno, al menos el tiempo debe de ser cero por la naturaleza de la distribución. Y el tiempo máximo, pues bueno, si es que se dispone de data histórica, pues se lo puede colocar. Caso contrario, pues ahí no habría ningún problema porque ya ahí sí, pues la variable como tal, por la naturaleza de ella, debería tomar valores positivos y no valores negativos. Y eso es lo que se está procurando en este momento con los límites de truncamiento, controlar este tipo de características, ¿no? Si tuviéramos data histórica, le podríamos colocar el valor máximo sin ningún problema, asumiendo, por ejemplo, digamos que fuera 30, entonces automáticamente la distribución se corta en su valor máximo, ¿no? Pero en este caso, como no se dispone, pues bueno, ya ahí está el tema, ¿no? Un problema, bueno, que a veces dependiendo también del comportamiento de estos tiempos, ¿no? En este caso, los tiempos de total de espera se pueden tener en una línea de producción, pues no necesariamente pueden ser simétricos, sino de que existe mayor probabilidad en una de las colas. Y por lo general, esta probabilidad se da más en tiempos de espera menores que en tiempos de espera mayores, ¿sí? Por controles pues, que se establezcan dentro de la parte de producción. Entonces, en este caso, quizás la normal no sea una distribución tan adecuada, por lo que podríamos estar usando una distribución log normal, donde pues sí, aquí nosotros tendríamos que también cambiar los correspondientes parámetros de ella, ¿no? Para ello, pues, lo que podríamos hacer, voy a cancelar nuevamente la ventana y voy nuevamente a activarla, ¿no? Entonces voy a definir distribución, me voy por la log normal y especifico sus parámetros, ¿no? Entonces, parámetros de media, desviación estándar. En este momento podemos ver que ya contamos con una distribución que cumple con la cota mínima de que tenga valores positivos y máxima, pues bueno, los valores que se crean conveniente definir, ¿no? Sí, depende si tienes data histórica o si no la tienes. En este caso, al no disponerla, pues nos basaremos en el supuesto de que puede tomar en ocasiones valores grandes. Entonces damos clic en OK y automáticamente, si se dan cuenta, se ha agregado una función RISLogNorm que toma como parámetros la media y la desviación estándar.
En este caso, cuando tenemos una variable como tiempo total de producción que toma valores mínimos más probables y máximos, en este contexto, entonces nos vamos acá, en el botoncito de definir distribuciones, y aquellas distribuciones que nos permiten recibir estos tres parámetros es o bien la triangular o bien la distribución PERT. Vamos a hacer una comparación rápida de ambas, ¿no? Si nos decantamos por la triangular, únicamente lo que hacemos es colocar sus parámetros de 5, 8 y 12, tal como lo pueden observar allí, ¿sí? Y de esa manera, pues ustedes observarán de que automáticamente se ha formado una función de distribución triangular con estos parámetros de tiempo mínimo, tiempo más probable y tiempo máximo. Pero también recuerden que dentro del mundo de las distribuciones existe una que también recibe tres parámetros y que es la PERT. Entonces, lo que hice hace un momento fue dar clic en este icono, ¿sí? Que es el que está aquí, agregar una superposición. Al dar clic en él, pues se da clic en la parte de PERT y finalmente ustedes van a poder observar que la distribución, también pues apuntando a los parámetros originales 5, 8 y 12, se van a dar cuenta que se encuentra superpuesta, pues, ¿no? ¿Cuál es el tema entre estas dos distribuciones? De una forma muy sencilla, la diferencia está en las colas, ¿sí? Hay que recordar que cuando es una variable que puede que tenga ocurrencias significativas en los valores extremos, es decir, en las colas o en los mínimos o máximos, pues ahí la distribución más conveniente para modelar la incertidumbre entre ese tipo de realidades es una triangular, pues, ¿no? Pero en el caso de que las probabilidades en las colas sean bajas, pues probablemente la distribución más adecuada sería la PERT, ¿no? Hay que señalar de que el tiempo total de espera puede verse influenciado también por factores externos. En este caso hay una variable que antecede al cálculo de este tiempo, que es el tiempo del proveedor, por lo que podríamos ver que la probabilidad de que existen las colas puede ser significativa, ¿sí? Al estar orientada a factores externos, por lo que nos podríamos estar decantando por la distribución triangular. Entonces, en este caso, para eliminar a la PERT, lo que hacemos es dar clic aquí en esta X, donde está la función de PERT, clic en X, nos quedamos con la triangular y damos clic en OK, y automáticamente observarán de que tiene la distribución triangular aquí. Tiempo total de inspección, también podríamos modelarla con una distribución log normal. Lo que hacemos es dar clic acá, especificamos parámetros de aquí, damos clic en OK y podrán observar que aquí está también ya la distribución normal apuntando a los parámetros de media y desviación estándar. En este caso, finalmente, tenemos el tiempo total de entrega. El tiempo total de entrega tiene tres valores. Aquí en este caso podríamos hacer el ejercicio de modelarla con una PERT, ¿sí? Asumiendo de que, pues bueno, la compañía ha establecido políticas de distribución estricta, pues que no, pues prohíben, pues el tema de que en algún momento se excedan, pues, valores que llegan a las colas, ¿verdad? Superiores, o que la probabilidad de encontrar tiempos de distribución extremos es baja, ¿sí? O tiempos mínimos también es bajo, ¿no? Entonces, podríamos estar modelando este comportamiento con una distribución de tipo PERT. Lo que hacemos es efectivamente colocar sus correspondientes parámetros tal como los van a poder ver aquí, ¿no? Entonces, en este caso ya lo que hemos agregado es la distribución, ¿verdad? Lo que retorna por default, y eso hay que tener en cuenta, lo que está con color azul, ese numerito, es el valor esperado que tiene cada una de las distribuciones, ¿no? En este caso, con un uniforme, el valor esperado es el promedio de los dos valores. Con una log normal también pues tiene su fórmula para calcular el valor promedio, que en este caso es el mismo valor promedio de 18. Acá también, en este caso, en una triangular, el valor más probable representa a la media o el valor esperado de esta distribución. Lo mismo acá tenemos el valor de 5 y acá también, a pesar pues de que es una PERT y a pesar de que la fórmula le da 4 veces el peso al valor más probable, pues por lo tanto el valor más probable siempre va a ser este parámetro de aquí, pues, ¿no? Tomando en cuenta la fórmula, tiempo mínimo más 4 veces el valor más probable, más el máximo dividiéndolo para 6. Entonces, habiendo explicado eso, ya desde una parte lógica de cada uno de los cálculos de estas celdas, lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Con el valor determinístico. Tomamos, sumamos este valor y listo, tenemos 70, ¿no? Entonces, si vemos, hay una ligera diferencia entre ambos, ¿verdad? Pero la pregunta es, recuerden de que esto ya migramos de un pensamiento determinístico hacia uno probabilístico. Y si activamos este botoncito de los dados,
y digitamos en nuestros teclados o bien F9 o bien function F9, que es mi caso, se van a dar cuenta de que efectivamente estas cantidades empiezan a ir variando, ¿no? Eso se da por el efecto pues, de haber agregado ya distribuciones de probabilidad. Lo que está generándose por cada F9 es una muestra de números pseudo aleatorios, ¿sí? Que persiguen esta distribución de probabilidad para cada una de estas variables. Y por lo tanto aquí una pregunta sería, bueno, ¿cuál es la probabilidad de realmente poder cumplir con esta expectativa que tiene el gerente de productividad en el segundo literal? Entonces aquí en este caso ya haríamos uso de la técnica de simulación Monte Carlo que nos permita pues correr una cierta cantidad de iteraciones para poder efectivamente determinar esa probabilidad. Pero para ello es importante saber de que hay que declarar a esta variable como una variable de salida. Y para ello lo que hacemos es posicionarlo sobre esta celda, agregar salida, como lo ven, dan clic en OK, y automáticamente van a poder observar que esta variable de salida ha tomado un color rojo, tal como lo pueden observar ahí, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ya tenemos esto definido, hay que tener presente y recordar que un modelo de simulación siempre está compuesto, y lo vamos a retornar nuevamente acá, ¿no? Por variables de entrada, tal como lo podemos ver aquí, una función de transferencia que lo que hace es procesar estas variables de entrada en variables de salida, y las variables de salida que efectivamente para efectos de este caso es el tiempo crítico de manufactura, ¿no? Entonces hay que tener presente o recordar de que la función de transferencia puede ser o bien una suma, o bien una resta, o bien una multiplicación, división, o aplicación de algunos modelos matemáticos, ¿verdad? Raíces cuadradas, logaritmos, otras funciones que existan, pues, ¿no? Pueden ser de los muy sencillas hasta los más complejas, ¿no? En este caso, únicamente lo que tenemos es una suma, ¿sí? De distribuciones para cada uno de estos tiempos, que nos permite calcular la variable de salida, que es el tiempo crítico de manufactura, que es lo que vemos aquí. Para ello, lo que hacemos en Address, colocamos en iteraciones, colocamos 1000 iteraciones, ¿sí? Y lo que va a poder observar en este momento, al dar clic en el botón de iniciar la simulación, es que automáticamente pues empieza a construir un histograma en donde captura las 1000 iteraciones o los 1000 posibles resultados de tiempos críticos de manufactura que se han logrado obtener en este ejercicio, pues, ¿no? Entonces, al haber calculado eso, pues nosotros podemos observar que contamos con un histograma y que con este histograma podemos responder algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que exceda la cota que el gerente de productividad estableció de 68 días? Lo que hacemos es colocar acá el valor de 68, ¿sí? Y lo que hacemos en esta barrita superior, moverla en un valor extremo, ¿sí? Por fuera de la curva, y podemos observar que esa probabilidad de exceder es del 64.2%, ¿no? Entonces, podríamos, no sé, analizar lo siguiente, ¿no? De cada 100 corridas de producción, ¿verdad? En 64 de ellas se excede esa cuota que se establece. En 36 de ellas aproximadamente, pues, como es lo que observan acá, no se excede, pues, efectivamente esa corrida, ¿no? O si esto fuera a nivel de por producto, ¿no? Por cada 100 productos, que en este caso creo que son motocicletas, ¿sí? Por la naturaleza de la compañía, ¿no? Por cada 100 motocicletas, en 64 de ellas excedemos la cota establecida como tiempo crítico de manufactura y por debajo de ella no la hacemos. Entonces aquí pues podríamos ya ir viendo de esa manera una respuesta al literal 2 que se ha establecido, pues, ¿no? Al literal 3 que se pregunta, bueno, sobre qué parámetros de los que se han comentado antes debería de enfocarse, ahí pues valdría la pena hacer un análisis de sensibilidad, que para ello pues recuerden que lo que podríamos estar haciendo es, nos vamos acá en el tornado, ¿sí? Nos vamos aquí donde dice el primer tornado, cambio en la salida media, que es uno de los más sencillos, y podemos ver aquí ya en un orden de importancia cuáles efectivamente son los parámetros que tienen mayor influencia o mayor sensibilidad con respecto al tiempo crítico de manufactura. Podemos ver que el tiempo total de inspección es el que mayor incide, luego el tiempo total de espera, que es el tiempo total o el lead time que tiene el proveedor para la compañía,
el tiempo de espera, que también se tiene en la parte de producción, ¿sí? Perdón, este es el tiempo de entrega del proveedor, como tal lo vemos, ¿sí? Que también sigue en tercer lugar. Luego sería el tiempo total de producción, que es el que vemos aquí. Y finalmente el tiempo total de distribución o el tiempo total de entrega, que ya es aguas abajo, ¿no? De nuestra cadena de suministro. Y podemos observar, pues, de que si a la final nos quisiéramos concentrar más sobre alguno de los parámetros, pues deberíamos enfocarnos más en qué es lo que está pasando en los tiempos de inspección. Puede que al final se estén generando defectos en algún momento en la línea de producción, o finalmente quizás a la final se disponga de poco personal por el área de control de calidad para poder desarrollar eh, los análisis de QC y QA con los productos que se estén muestreando, o quizás la muestra es muy elevada según los parámetros que se habían definido, por las fichas de inspección de calidad, o sea, pueden haber varias cosas, ¿no? Entonces aquí va lo bonito, pues, de que estos tipos de resultados nos puede ayudar a construir un análisis de causa raíz que finalmente nos puede llevar también a desarrollar estrategias de mejora continua a fin de reducir la variabilidad que existe por cada una de estos parámetros que tenemos aquí, ¿no? Otra variable muy importante, otro tornado, perdón, que es importante, es el de contribución a la varianza, que también nos puede ayudar a visualizar, pues, ¿no? De los 5 parámetros, cuál es el que mayor variabilidad aporta y en qué nivel. Entonces aquí podemos ver que el tiempo total de inspección es el 37.11% del 100% de la variabilidad, luego el 34.41%, que corresponde al tiempo total de espera, ¿sí? Tiempo de espera del proveedor, 15.44%, tiempo total de producción, 8.24%, y tiempo total de distribución, 4.79%, ¿no? De esa manera, este tornado también nos ayuda muchísimo a poder calcular este tema, pues, ¿no? Y también, pues, hay que saber, pues, de que hay otro tornado perdón, hay otro diagrama de sensibilidad muy importante, es el tiempo, perdón, el diagrama de araña, como podemos observar aquí, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que el tiempo crítico de manufactura, tal como lo está pidiendo el gerente de productividad, sea de 68, ¿qué deberíamos de hacer frente a estas variables? Entonces, lo que se hace en este caso, y lo voy a hacer rápidamente aquí con unas líneas, si es lo siguiente, ¿no? Si queremos que sea 68, nosotros deberíamos de trazar como una especie de recta imaginaria en este punto y ver efectivamente los cortes que llega a tener esta recta, perdón si no es tan recta como lo pueden observar, pero ahí tienen una idea, ¿no? Entonces aquí podemos observar que para poder lograr esa meta, nosotros deberíamos de procurar que el tiempo total de producción que está por acá, si luego armamos rectas imaginarias o puntos discontinuos hacia abajo, ¿sí? Podemos ver, pues, de que efectivamente deberíamos de lograr que el tiempo total de producción debería estar por debajo del percentil 8, ¿sí? En este caso, para el otro valor que corta la recta, que podemos ver claramente que aquí es el tiempo de espera del proveedor, debería estar por debajo del percentil 12 o 13, aproximadamente igual lo vamos a ver, que el tiempo, bueno, acá también corta, ¿no? Que el tiempo total de espera debe estar por el percentil 15, tal como ustedes podrán observar ahí. Ah, perdónenme, estoy hablando tonterías aquí, ¿no? Si trazamos la curva, acá sería, para en este caso, el tiempo total de espera, ¿sí? En este contexto, deberíamos de procurar que se encuentre por debajo del percentil 28 aproximadamente, ¿sí? Que el tiempo total de inspección por parte de calidad se encuentre por debajo del percentil 22, que es lo que pudiéramos estar viendo aproximadamente. Y bueno, podemos observar que aquí claramente el tiempo total de distribución no es un parámetro que influye para esa meta que quisiéramos lograr. Está enfocado únicamente en tiempo total de inspección, tiempo total de espera, tiempo de espera del proveedor, que es el lead time del proveedor,
y el tiempo total de producción, ¿no? Como podemos observar, claramente de esa manera podemos ayudarnos con esta gráfica para poder determinar cuáles son las variables en las que debo enfocar y a qué nivel debería de lograrlo, ¿no? Bueno, y de esa manera, pues ahí vemos las diferentes formas de poder desarrollar análisis de sensibilidad de los resultados que se obtienen producto de una simulación, pues, ¿no? Entonces, bueno, voy a limpiar un poco esta gráfica que había generado y finalmente lo que vamos a hacer es cerrar la ventanita. Recuerden, es importante cerrar las ventanas a fin de evitar problemas y todo que se generen de la simulación, pues, ¿no? Bueno, ahora lo que hemos hecho es justamente migrar desde un modelo puramente determinístico hacia un modelo ya más probabilístico. Pero es importante que mientras se disponga de información, esto es clave para ir evolucionando los modelos que uno dispone para poder acercar ese fenómeno que uno intenta modelar más a la realidad. Y es lo que vamos a hacer ahora en un nivel 2. El nivel 2 involucra efectivamente ya ver de que no tan solo tenemos valores puntuales, tal como los que observan ahí, y en función de ellos, pues, determinamos en función de juicio de expertos o de estimación por valores, las mejores distribuciones de probabilidad, sino que también, pues, ya cuando se dispone de datos históricos, tal como lo podemos ver en esta reseña, otro tipo de análisis puede ser desarrollado, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer en este momento es ver efectivamente, en función de los datos históricos que se disponen, cuáles son las mejores distribuciones de probabilidad que se ajustan a cada uno de estos parámetros. Entonces, lo que se hace en este momento es que uno se dirige a Robarris y se va a la opción de ajuste de distribución. Pero es importante que nosotros, pues, lo voy a explicar de esta manera por uno a uno, como por ejemplo con este, tiempo de espera del proveedor, ¿sí? Y lo que hago en este caso es ajuste y distribución, doy clic en ajustar y automáticamente ustedes van a ver esto, ¿no? Entonces, en este caso, como es tiempo, los datos son continuos y por lo tanto, pues, vamos a seleccionar que esto es una muestra de datos de tipo continuo, ¿no? Dentro de las distribuciones a ajustar, hay que recordar que siempre, pues, el programa lo que hace es leer previamente ya, en función de los datos que se están seleccionando, cuáles son las mejores distribuciones de probabilidad que se pueden estar ajustando los datos. Pero evidentemente pues habrán otros profesionales o expertos que digan, no, para mí este conjunto de datos es una distribución en particular que no está aquí seleccionada. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, uno lo que podría hacer es seleccionar, marca seleccionar todas y finalmente marca en el botón de ajustar. Entonces, lo que se va a poder observar en este momento es, en esta ventanita, un ranking de las mejores distribuciones de probabilidad, en este caso, la seleccionada para los datos históricos en el primer parámetro, ¿sí? Del lead time del proveedor, es una distribución triangular, tal como se lo puede observar allí, ¿sí? Evidentemente también hay otras distribuciones que son las que quedan después de la mejor, como en este caso una PER, puede ser una Weibull, puede ser una Kumara-Swamy, ¿sí? En fin, ¿no? Son diversas distribuciones de probabilidad, pero evidentemente las que se van a seleccionar son las que tienen, las que se encuentran en los primeros puestos del ranking, ¿sí? Hay que tener en consideración, pues, que las pruebas que se utilizan para desarrollar ajustes son tanto paramétricas como no paramétricas. Dentro del mundo de las paramétricas, efectivamente está el H cuadrado, pues para efectos académicos o para introducción de pruebas de bondad de ajuste es muy buena, pero ya para efectos prácticos, pues debido a que se basa ya en temas de la definición de los intervalos para poder ejecutar estas pruebas de hipótesis, no es como que tan fiable. Igual, ustedes van a poder observar automáticamente cuando se coloca pues el estadístico, la prueba de ajuste, perdón, se va definiendo pues evidentemente ya su correspondiente estadístico de prueba, pues, ¿no? Y también pues se van priorizando las distribuciones. Después podemos observar, por ejemplo, también otra de las comúnmente vistas, que es la de Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov es muy buena, más que todo cuando los datos tienen un comportamiento más simétrico, donde hay más probabilidad en el centro de masa de la distribución.
o el histograma. Y Anderson-Darling, pues en cambio es bueno ya cuando el tema está posiblemente en las colas, ¿no? Se concentran más los datos en las colas, ¿no? Pero a veces, pues evidentemente los parámetros como una media, una desviación estándar, las medidas de tendencia central o de dispersión que comúnmente adoptamos no suelen representar adecuadamente los datos. Es ahí donde pues nos adentramos a otros criterios que son de estadística no paramétrica, como el caso del criterio de Akaike, ¿sí? Como podemos observar, que es el que por default se genera cuando se selecciona esta alternativa, y el criterio de información bayesiana, que lo que buscan es, bajo el tema de entropía de información, pues buscar aquellas distribuciones de probabilidad que más se apeguen a la distribución que se propone, ¿no? En este caso, por default, que está una triangular, ¿no? Entonces, de esa manera, pues uno puede ir seleccionando o analizando cuál de todas estas distribuciones de probabilidad se ajusta más a mis datos que se disponen, pues, ¿no? Entonces, igual, cuando a veces uno quisiera seleccionar la que por default le brinda, uno da clic donde dice escribir a celda, le aparece esta ventanita y uno específicamente, pues luego puede ingresar el valor aquí, al dar clic en OK, en cualquier celda de Excel, y uno va a poder observar claramente que se ha insertado una distribución de probabilidad con sus parámetros que obedecen al comportamiento de estos datos históricos que se disponen, ¿ya? Pero el tema es que, como podrán observar, no es solo una variable, tenemos 5 variables en total. Y estar haciendo esto de forma individual en la práctica, cuando tenemos modelos muy grandes, en este caso un modelo muy sencillo, pero en la práctica cuando hay modelos muy robustos con muchísimas variables de entrada, cuando se necesita desarrollar análisis un poco más sofisticados como la correlación que puede existir entre cada una de estas variables, pues ahí ya realmente hacer esto de forma individual, tal como se los expuse, es complejo. Entonces, para eso la RoboRIS tiene una opción muy buena, que aquí sí, pues primero, previamente hay que seleccionar ya todo el set de datos. Uno se va a RoboRIS, se va a distribución y se va al tema de ajuste por lotes o batch fit, como podrán observar. Entonces, básicamente es la misma estructura. Obviamente uno lo que hace es, digamos, como que replicar el procedimiento que se hizo anteriormente. El reporte que se obtenga, también pues aquí uno puede colocarlo, tal como se lo puede observar ahí. Evidentemente aquí también lo bueno de esto es que puede manejarse un reporte estándar que se genera únicamente con los datos que se ingresó previamente, o marcar la opción de un reporte que se vaya recalculando acorde se van agregando datos, que también es una opción muy buena, ¿no? Podemos incluir dentro del análisis el tema de correlaciones que se vayan analizando o no. Igual esto lo vamos a ir profundizando en breves minutos. E inclusive también aquí está la opción de que si podemos generar este reporte de un nuevo libro de trabajo. Yo voy a desmarcar esta opción para que el libro se genere dentro del mismo libro de trabajo. Entonces, al hacer esto y al dar clic en el botón de ajustar, ¿sí? Vamos a ir viendo pues que el análisis lo va a ir desarrollando para cada una de las variables que forman parte de este modelo, ¿no? Más que todo de las variables con que se dispone el tema de los datos históricos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces esperemos solamente un poquito mientras se genera el reporte para ver pues efectivamente cómo está estructurado y bueno, qué se hace con ese reporte para ir mejorando un poco la precisión de los resultados que se obtiene e ir disminuyendo también el sesgo que se puede estar generando producto pues de hacer una estimación muy subjetiva bajo técnicas de juicio de expertos y por estimación por valores. Entonces, en este caso, vamos a poder observar que aquí ya tenemos el reporte de cada una de las variables. En esta fila, donde dice el mejor ajuste, en este caso está rankeado, ordenado por el criterio de Akaike, podemos ver que aquí nos están indicando las mejores distribuciones de probabilidad, inclusive una gráfica por cada una de ellas. Si queremos ahondar en un reporte más detallado por variable, se van a dar cuenta que también por cada variable o por cada parámetro de entrada del modelo, se hace un análisis comparativo de entre todas las distribuciones de probabilidad de tipo continuas, tal como se lo puede observar ahí, así como también pues basado en los diversos criterios de pruebas de bondad de ajuste que hay, ¿no? Entonces, evidentemente, el software propone la mejor distribución
bajo este método, tomando en consideración pues de que también se pueden aplicar todas las otras técnicas o pruebas de ajuste que existen dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas son las distribuciones que necesitamos. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionamos todo esto, control C, nos vamos al modelo, podemos pegarlas aquí, ¿sí? @risk, o perdón, aquí en la parte de inicio, podemos pegar, pegado especial, transponer y automáticamente aquí, luego de antecederle el símbolo de igual a cada una de estas variables, van a poder observar que ya contamos con las mejores distribuciones de probabilidad, ¿sí? Tal como ustedes lo van a poder observar en este momento, ¿no? Solamente déjenme ver el formato como para tener el mismo formato, Calibri 11, y de esa manera pues ya avanzar. Entonces ahí estamos, ¿no? Estas son las mejores distribuciones de probabilidad según los datos que disponemos. Ok. Bueno, y hagamos el comparativo, ¿no? Antes que pensábamos que el tiempo de entrega del proveedor se comportaba de forma, las probabilidades de los tiempos que se obtengan eran equiprobables, ¿no? Por cualquier tiempo que él incurra, pues ahora vemos que ya esto se comporta de una forma interesante, de una forma triangular. Acá con una PERT, acá con una distribución normal, que nosotros pensábamos que basta con los 3 parámetros para poder hacerlo, pero en este caso, según los datos históricos que disponemos del levantamiento de información del área de organización y métodos, pues estos son el comportamiento más idóneo. Una normal también, en este caso quizás a la final le acertamos, ¿sí? Y en este caso una triangular. Lo que sí es importante, quizás en las distribuciones por 3 valores que se generen, no hay problema, porque están los mínimos y son positivos. Pero sí hay que tener mucho cuidado con distribuciones como la normal, que como veíamos, son distribuciones que efectivamente necesitan ser truncadas para recibir valores positivos, ¿no? Como podrán observar, esto en algún momento puede recibir un valor negativo, por lo que hay que tener ahí mucho cuidado en que trunquemos estos valores para que siempre pues, la distribución pueda recibir valores de tipo negativo, ¿no? O en su defecto, también podríamos ir analizando los datos. Esto es para tiempo total de producción. Si nosotros habilitamos en esta parte de acá las estadísticas de mínimo y de máximo, podría esto ser muy útil, ¿no? O inclusive podríamos calcular los mínimos y máximos de cada una de estas versiones, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo más rápido acá, ¿ya? Entonces voy a colocar el mínimo y el máximo de tiempo de espera del proveedor, tiempo total de espera en línea de producción, tiempo total de producción, tiempo total de inspección y tiempo total de distribución. Entonces, al hacer esto, simplemente colocamos min, el valor mínimo de este conjunto de datos, tal como lo observamos ahí. Ahí lo vemos, el máximo acá. Y lo que hacemos, perdón, acá también tengo que cambiarle la función, le coloco máximo. Y luego lo que hacemos es replicar esto para acá, ¿sí? Y de esa manera, pues, disponemos ya de la información, ¿sí? Que esto es muy importante. Entonces, estos datos que están acá, que acabé de calcular, los voy a pegar como valores, solo como temas de referencia, y ya les explicaré la razón de ser de esto, ¿no? Entonces, pego los valores aquí, y ahora sí puedo corregir ciertas inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, la normal. Volvíamos al tema de que esta distribución pues tiene un comportamiento interesante en las colas. Y podemos observar que el valor mínimo que ellos han tomado es de 4.8. Entonces podríamos colocarle aquí 4,08, ¿sí? 54 si gusta, un poquito más de decimales. Y el máximo es 12,4541. Y de esa manera ya tenemos una distribución más ajustada a valores que pueden suceder, pues, ¿no? ¿Sí? A veces es aconsejable no truncar el valor máximo, porque en algún momento puede llegar a superar el valor que tengamos dentro de nuestros registros históricos, ¿no? Pero bueno, para efectos aquí didácticos, enseñarles de cómo hacerlo, por eso es que lo he hecho, ¿no?
Entonces, aquí más que todo hay que tener mucho cuidado en estas distribuciones, efectivamente, en donde tienen un comportamiento poco convencional, fuera de la realidad, como el caso de la normal, que pues asume de que tienden los valores hacia el infinito. Otro parámetro era el tiempo total de inspección. El tiempo total de inspección, el valor mínimo es 2.3656. Entonces colocamos 2.3656 y en el máximo colocamos el valor de 7.7585. 7.7585. Entonces ahí van a poder observar que aquí tenemos nuestra incertidumbre definida y marcamos OK y ahí está, ¿no? Entonces, con esto podríamos prácticamente, ahora sí ya puedo dar de baja esta parte de acá, volver a calcular la simulación, ¿sí? Entonces podríamos dar clic en iniciar simulación nuevamente para ver pues ahora un poquito el efecto que se tendría de considerar pues a todas las distribuciones de probabilidad, ¿no? Recuerden que si en algún momento les aparece la gráfica así, pueden marcar el botón donde está la curva y poder ver pues los tiempos que ahora se obtienen, pues, ¿no? Creo que antes la probabilidad de obtener un valor por debajo de 65 días, que era lo que esperaba el gerente de productividad, era 5.3. Ahora, bueno, ha disminuido un poquito. Y generalmente siempre estos procedimientos que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de agregar incertidumbre y más adelante el tema de agregar correlaciones, agregar series de tiempo y más aún, pues el nivel más alto que es agregar un registro de riesgos y ver el efecto de los riesgos dentro del modelo, pues son elementos pues que siempre influyen en las colas, tanto inferior como superior. Obviamente existen desplazamientos que hacen de que evidentemente pues las probabilidades de éxito o de fracaso del evento que intentamos modelar pues se incrementen de manera significativa, ¿no? Entonces en este caso pues hubo una disminución muy marginal, ¿sí? De 0.3% con respecto a la probabilidad de lograr esta meta como tal, ¿no? Bien, entonces ahí en este caso hemos ya madurado el modelo, pero ahora ¿qué pasa si queremos llevarlo a un nivel 3? Un nivel 3 es ya tener un modelo que ya esté involucrando el tema de correlaciones, ¿sí? Irlo madurando un poco más. Evidentemente lo que se ha hecho hasta ahora, y se lo puede plasmar claramente, ¿sí? Es que el modelo, tal como ustedes van a poder observar dentro de poco, si yo me sitúo en el tornado, ¿sí? Sitúo en el primer tornado, ¿sí? O más claro, en uno de los tornados disponibles que tenemos, que es el de coeficientes de correlación, se van a dar cuenta que el programa, pues producto de la simulación, puede calcular correlaciones con respecto a la variable de salida, que en este caso es el tiempo crítico de manufactura, entre las variables de entrada. Entonces, por ejemplo, hay diversos tipos de correlaciones. Uno de los que comúnmente se sugiere es que se calcule el coeficiente de correlación de Spearman y no el de Pearson, dado que Spearman pues no necesariamente se va a acotar bajo el tema de que el comportamiento entre las dos variables tiene que ser lineal exclusivamente. En la práctica eso no se da. Y también pues el tema de los outliers, cuando dentro de los datos disponibles hay valores atípicos, eso hace de que los coeficientes a nivel de Spearman, perdón, de Pearson se distorsionen. En cambio en Spearman pues por su algoritmo de jerarquización de los datos, pues eso hace de que no sea significativo la incidencia de los datos atípicos dentro de un set de datos. Entonces, en este momento, lo que podemos ver claramente es que si yo, dentro de este tornado o en cualquiera de ellos, doy clic sostenido sobre una de las barras, van a poder observar que automáticamente uno puede ir generando los coeficientes de correlación, perdón, los diagramas de dispersión de cada una de las variables en estudio, ¿no? Si quiero generarla acá, también lo puedo hacer. Tal como lo van a poder observar aquí a continuación, ¿no? Inclusive podría, como podrán observar, superponer coeficientes de correlación, ¿no? Por ejemplo, si yo suelto acá, automáticamente se muestra una superposición entre coeficientes, ¿no? También puedo quitarla, eso no hay problema, para efectos justamente de la visualización del gráfico, ¿no? Podemos ir a curvas, en este caso, por ejemplo, quiero quitar este, yo le remuevo para que únicamente quede expresada en términos de la variable original, ¿no? Y de esa manera, pues, también es importante ver que el programa, pues, por default, considera correlaciones a nivel de variables de entrada entre variables de salida, ¿sí? Pero la práctica es que no siempre
las correlaciones se miden solo a ese nivel, sino que también las correlaciones deben de ser medidas a nivel de variables de entrada, ¿sí? En este caso, pues, los tiempos, cada uno de estos tiempos pues, puede que se encuentren correlacionados. Es importante, pues, considerar ese efecto dentro de la simulación. Para ello, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a volver a los datos originales y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros seleccionamos nuevamente los datos y nos vamos a @risk y en visor de datos van a poder observar, teniendo en cuenta estas configuraciones que por default aparecen, que automáticamente pues podemos ir viendo los histogramas originales de cada una de las distribuciones, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de espera del proveedor, aquí podemos ver los histogramas y sin necesidad de ajustar una distribución específica, podemos calcular probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo del proveedor exceda más de los 50 días? Digamos que existe una política de gestión de stocks, o gestión de proveedores, perdón, que me indica pues de que los proveedores que excedan más de estos días serán penalizados, se me ocurre. Entonces, esta probabilidad es de 6.8%. Entonces, de cada 100 proveedores, 7 de ellos pues exceden ese umbral. O de cada 100 transacciones, en 7 de ellas pues efectivamente se ha visto de que un proveedor ha desfasado efectivamente esa política. Entonces, si se dan cuenta, pues podemos hacer este tipo de análisis, ¿no? No necesariamente ajustando una distribución teórica en particular, sino que con nuestra propia data podemos hacer este tipo de análisis, ¿no? Si queremos ver un intervalo de confianza a un 90% de confianza, ¿entre qué valores se encontrarían los tiempos de espera del proveedor tomando nuestra data histórica? Estos valores se encontrarían entre 28.29 días a 54.20 días, ¿no? Si queremos un intervalo de confianza más conservador, un 80% de confianza, estos tiempos se encontrarían entre casi 30 a 49 días como tal, pues, ¿no? Entonces, si se van a poder dar cuenta, pues este análisis se lo puede también hacer para cada una de las variables que se dispongan dentro del modelo. Pero bueno, para efectos de lo que deseo ilustrar en este momento, esto no es lo importante es lo que vamos a hacer acá. Al dar clic en esta vista de correlación, ustedes se van a poder dar cuenta de que efectivamente, tomando la data histórica, podemos darnos cuenta de que los datos tienen una correlación, que si bien es cierto, es una correlación débil, pero existe y que es importante considerarla al momento de pues, que se ejecuta un modelo de simulación. Para ello lo que vamos a hacer es esto, vamos a dar clic aquí en exportar, matriz en Excel, y luego vamos a seleccionar el lugar en donde queremos que esa matriz esté. Vamos a ubicarla aquí en esta sección, damos clic en OK, damos clic en cerrar, cerramos estas ventanitas que se generaron para efectos de visualización, y miren, aquí tranquilamente tenemos nuestra matriz de Cholesky, en donde se encuentran pues las correlaciones entre cada una de las variables, ¿no? Estas correlaciones van a ser importantes, ¿por qué? Porque necesito que se las incorpore dentro de las variables de entrada. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, seleccionamos los datos, @risk, nos vamos a definir correlaciones, definir matriz de correlación, y podrán observar pues de que automáticamente se muestra una matriz en donde podrán ver claramente de que la correlación actualmente entre las variables de entrada es 0. Con la práctica pues hay que ir viendo de que existen leyes naturales que hacen pues de que las variables se comporten o bien de forma directamente proporcional o inversamente proporcional entre ellas. Entonces aquí lo que hacemos es para tener una vista de demostración de que no hay correlación, como podemos observar aquí, el coeficiente de correlación es 0 y aparte hay una nube de puntos entre cada una de las variables, es evidente pues que no existe una matriz de correlación para ellas, no hay configuradas correlaciones entre ellas, las variables de entrada. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, al haber hecho este procedimiento, damos clic en OK. Nos pide que ubiquemos la matriz en un lugar. Para eso la vamos a ubicar en un lugar en blanco. Tiene que ser, por ejemplo, por acá. Marcamos OK. Y van a poder observar que automáticamente la matriz se encuentra aquí, ¿no? Está con unos y ceros. Evidentemente, lo que deberíamos hacer es coger, ahora sí, la matriz de correlación que la calculamos con nuestros datos históricos. Estos valores que están aquí, solo los valores, como podrán observar, los seleccionamos y luego lo que hacemos es pegarlos. Y finalmente, si nosotros volvemos a la vista de definir correlaciones y damos clic acá, van a poder observar que automáticamente ya esta matriz se encuentra poblada
con sus respectivos coeficientes de correlación entre las variables, ¿no? Y de esa manera, pues ya tenemos una matriz de correlación. Ahora lo interesante ya sería ir viendo es el efecto que tiene de considerar resultados sin correlación y con correlación. Entonces lo que vamos a hacer ya en este momento es lo siguiente. Voy a en este momento ampliar un poco el zoom de esta parte y vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a colocar sin correlación y con correlación. Sin correlación vamos a asumir el valor de 0 y con correlación el valor de 1. Luego lo que vamos a hacer es a cada uno de estos valores que observan acá los vamos a ir multiplicando. Perdóname. Vamos a hacer esto. Nos posicionamos acá, entonces colocamos igual. Este valor lo vamos a ir multiplicando por esta celda en vacío que ya les iré explicando en su debido momento de qué se trata. ¿Sí? A fin de poder hacer una demostración rápidamente del efecto que tiene considerar en un modelo de simulación correlaciones versus cuando efectivamente no lo hacemos, ¿no? Probablemente, dado que las correlaciones son en su gran mayoría débiles, quizás a la final si tuviéramos un escenario en donde, pues, según los resultados, las correlaciones sí tienen su significancia, entonces se puede ver un efecto muy, pero muy significativo en las colas. Recordemos que hace poco la probabilidad de lograr esa meta que había estipulado el gerente de productividad era del 5%, estaba por debajo del 5%. Entonces, vamos a ver el efecto que tendría si ya esa meta, al agregar correlaciones, si se incrementa esa probabilidad o se disminuye. Entonces, lo que hacemos es esto, tal como lo hemos visto ahí. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esta celda toma el valor de 0, evidentemente va a ser un modelo que no está considerando correlaciones, pero cuando toma el valor de 1, si se dan cuenta que automáticamente aparecen los valores. 0 no aparecen, 1 aparecen. Evidentemente, cuando se está ejecutando se está ejecutando un modelo de simulación, pues al ejecutarse en iteraciones, en este caso son 1000, pues el modelo corre tal como está, ¿no? Y tal como tiene el modelo ahí configurado. Pero cuando necesitamos modelar diversos escenarios, casuísticas, ya es importante ir considerando que hay que ir agregando esas configuraciones al modelo. Y una de esas funciones que tiene la RIS es la función RISINTable. Dentro de la RIS la van a poder encontrar en insertar función. Creo que está en la opción de misceláneos, correcto, y se van a la opción de RISINTable. Entonces, al ustedes dar clic en esa opción, van a poder observar que lo que les pide la función es lo siguiente, ¿no? Ustedes lo que hacen es dar clic en este combito, seleccionan estos valores y automáticamente dan clic en OK. Entonces, van a poder observar que tenemos ya una función que lo que va a hacer es que mientras se ejecuta las primeras 1000 iteraciones, se va a correr un modelo sin correlación y luego cuando se ejecute el segundo escenario, que es ya un modelo con la matriz de correlaciones, se va a ejecutar 1000 más y automáticamente esta función me permite poder hacerlo. No tengo que estar pausando la simulación como para poder decir, perfecto, ya corrí las 1000, paro y nuevamente cambio el modelo para que me corra el otro escenario. No. Con este tipo de funciones se lo puede hacer de forma automática. No obstante, nos falta configurar unos últimos pasos, que lo vamos a hacer en este momento. Dentro del menú hay este botoncito que es el de configuraciones de simulación. Donde dice número de simulaciones, aquí vamos a agregar el número de escenarios que vamos a modelar, que en este caso son 2, sin correlación y con correlación. Y cuando ustedes observan, cuando coloco el valor de 1 no aparece ningún botón, pero cuando aparece un valor ya más de 1, pues aparece este botoncito. Este botón me permite poder configurar las etiquetas que van a tener los diversos escenarios. En este caso, el escenario 1 va a corresponder a un modelo sin correlación y el modelo o el escenario 2 va a corresponder a un modelo con correlación. Cuando hemos definido eso, y aparte también muy importante, corroborando que, ¿se acuerdan que originalmente las distribuciones de probabilidad tenían solamente sus correspondientes parámetros de mínimo, más probable, máximo, medio de desviación estándar? Ahora podemos ver de que también se ha agregado dentro de la función o dentro del argumento de la función una función llamada
RIS-CORMAT, que lo que hace es simplemente decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora ya voy a considerar correlaciones, ¿sí? Y pues evidentemente esto se da dada la existencia de esta matriz de correlación, que hace poco la incorporamos entre las variables de entrada, no se olviden, cuando la seleccionamos, @RIS, y nos vamos a este menú de definir correlaciones, ¿sí? Pero recuerden que los resultados que se obtuvieron de la matriz de correlación propiamente, recuerden que si yo vuelvo al valor de 1, esto vuelve a su valor original, todos estos valores se debieron a la opción que se hizo acá de seleccionar los datos y dar clic en el visor de datos para obtener esta matriz de correlación que posteriormente sus valores me permiten configurar el Rising Table que hace un momento acabé de configurar. Entonces, con esto definido, ya básicamente nos interesaría esto, ¿no? Veamos el efecto que tiene sin simulación y sin correlación y con correlación el modelo que estamos construyendo. Entonces, simplemente podemos dar clic en inicio de la simulación, pero antes me había olvidado algo muy relevante, explicar lo siguiente, ¿no? Si queremos que evidentemente nuestro modelo corra sin ningún problema, se van a dar cuenta que estos botoncitos son de suma importancia, ¿no? Por ejemplo, recordemos que el botón de los dados, cada vez que yo digito F9, me permite ir cambiando el modelo conforme se va digitando un F9. Un F9 es como una iteración cada vez que lo aplastamos, ¿no? Evidentemente este botón de acá también podría ser seleccionado, ¿sí? En donde pues podemos tener una previsualización de los resultados, y lo voy a mostrar en este momento. Cuando se marcan los dos, van a poder observar que automáticamente el modelo empieza a cambiar, ¿sí? Entonces, si lo marco nuevamente para que ustedes lo puedan ver bien, y doy clic en iniciar simulación, se podrá observar una previsualización del histograma o de la gráfica que esté marcada a nivel de variable de salida, ¿no? Ahí pudieron observar. Si nosotros marcamos, en cambio, la opción de demo, que es lo que hice hace un momento, déjenme dejar fija esta opción del ribbon para que no genere este tipo de inconvenientes. Si ustedes observan lo siguiente, cuando yo activo el modo demo, ya, al marcar yo la simulación, se van a dar cuenta que evidentemente el modelo se va a tomar un poquito de tiempo, pero eso se debe, ¿sí? Déjenme pausarle un poquito y mover la ventanita por acá, ¿sí? Eso se debe, continúo, a que evidentemente pues hemos generado una previsualización o una forma para poder demostrar pues a nuestra audiencia o poder ver el efecto pues que tiene la simulación Monte Carlo con respecto a los modelos que estamos intentando cambiar desde un paradigma determinístico hacia uno probabilístico, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ustedes están observando, no? Se está ejecutando el primer escenario, que es un modelo sin correlación. Se tienen que ejecutar 1000 iteraciones, en las cuales ustedes van a poder observar acá que hay una ventanita de progreso, que por ahora se han ejecutado casi 300 iteraciones. Si queremos acelerar esto, simplemente damos clic en este botón que está acá, y van a poder observar que ya hay una rapidez un poco ligera o significativa. Y lo que quería mostrar es esto, ¿no? Ya mismo cuando terminen las 1000 iteraciones se van a dar cuenta que cambiará de 1 a 2, tal como lo van a poder observar acá. Está ejecutando las otras 1000 iteraciones. Para poder acelerarlo, simplemente damos clic en este botón y podrán observar que automáticamente se ejecutó el modelo, ¿no? Evidentemente a veces ustedes se pueden preguntar, mira, pero es que yo solamente hago cualquier acción en mi Excel, o doy un clic o algo y se cambia. No se asusten, no significa que esté mal. Recuerden que cuando ustedes desactivan los dados, automáticamente la variable retorna en términos de sus valores esperados. Podría en algún momento configurarse ese tema. Podríamos decir, ¿sabes qué? Quiero que me retorne en términos de sus valores modales o en términos de un percentil, por ejemplo, en términos de su mediana. Podemos hacerlo, pero generalmente, pues, según las prácticas de negocio, pues se estila dejarlo en términos de sus valores esperados. Pero evidentemente, pues hay que también tener en cuenta de que hay otras contrapartes, como este profesor de Stanford, Sam Savage, que dicta, pues, que tiene un libro de Flag of Average, en donde dice, pues, que en promedio, pues, las empresas, al tomar como parámetros de decisión los valores esperados de sus métricas para su proceso de decision making, por decirlo de esta manera, pues cometen errores, pues, ¿no? Porque la media no necesariamente es un parámetro adecuado para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, evidentemente hay otros parámetros como la mediana, la moda, en función de los entornos o las variables que se estén
analizando, pero eso es lo bueno que el software les permite esta flexibilidad de poder ir cambiando según los criterios que ustedes estimen conveniente hacer. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podemos observar claramente que tenemos los resultados ya generados, ¿sí? No olviden, si en algún momento no quieren que se les cambie, tal como veía hace un momento, ¿no? Que se les cambien los valores, basta con que desactiven el botón de los daditos. El botón de los dados no influye en la simulación, eso es muy importante, ¿sí? No se preocupen por eso. O sea, lo importante es que ustedes pues vean que siempre como resultado de una simulación, al dar clic en el botón de mostrar resultados, les van a aparecer los resultados en estas ventanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos comparar el efecto de sin correlación y con correlación. Al dar clic en el botón de acá, podemos ver que sin correlación, la probabilidad de lograr, si recordamos el ejercicio, un tiempo crítico mínimo de factura por debajo de los 68 días, sin correlación, esa probabilidad creo que ahora ya recuerdo, era de 5 y algo, con las nuevas distribuciones se incrementó a 15.1, sin correlación. Pero si queremos ver el efecto de con correlación, ahora esa probabilidad disminuyó en un 13.2%, ¿sí? En sus tiempos mínimos. Ahora lo que sí se puede ver claramente es que en las escuelas superiores, en este caso en la parte de acá, ya con correlación, perdón, sin correlación, el tiempo crítico de manufactura máximo era de 101 días. Con correlación, ahora ese tiempo crítico de manufactura puede llegar a ser, bueno, ligeramente se redujo, 99 días. Podemos comparar las dos distribuciones, empalmarlas, simplemente damos clic en el botón de mostrar las simulaciones y podemos ver claramente el efecto, inclusive las dos probabilidades que se calculan simultáneamente, ¿no? Por debajo de los 68 días, por encima, justamente podríamos decir, de los 90 días, ¿sí? Se encontraría efectivamente estos valores, pues, ¿no? De probabilidades, ¿no? Esto se lo puede hacer tanto a nivel de histograma, así como también podríamos hacerlo a nivel de coeficientes de correlación, por ejemplo, de contribución a la varianza. Si queremos ver los dos resultados, podemos generar tornados también, en donde uno puede ver el efecto de la contribución a la varianza de cada uno de los parámetros sin correlación y con correlación, ¿no? Para efectos pues de irlos analizando también. Son alternativas que el software efectivamente pues dispone para poder hacer nuestros análisis, ¿no? Cabe señalar que esta comparación de escenarios no se lo puede hacer para tornados con cambios en la salida media, así como también en los diagramas de Araki, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues podemos ir viendo los resultados. Ahora bien, engorroso es siempre que estar dando clic ahí en los resultados, viendo el histograma y para ver los resultados, ver las medias o las estadísticas y empezar a analizarlas. No es medio engorroso. Para ello, pues hay algunas opciones interesantes que con estas pues son las que voy a ir finalizando, como dentro de las funciones hay el tema de estadísticas o resultados de simulación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera analizar los siguientes parámetros? La media, la desviación estándar, ¿sí? El mínimo, o podríamos calcular la mediana, por ejemplo, por ahí ya variando, la mediana, la moda y la probabilidad de que en algún momento se cumpla con esta política de los 68 días, ¿no? Que el tiempo crítico de manufactura esté por debajo de los 68 días, podríamos colocarla acá, y aquí podríamos ver tiempo crítico de manufactura sin correlación, tiempo crítico de manufactura con correlación, ¿no? Los dos escenarios. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, simplemente lo que hacemos es, nos vamos a @risk, como necesitan para la media, insertar función, resultados de simulación y coloco risk min. Entonces, el RISMIN siempre es importante apuntar a la fuente de datos. La fuente de datos siempre es una variable de salida. Aquí lo importante es especificar sobre qué simulación necesita generar resultados. Recuerden que sin correlación el valor era 1, por lo tanto colocamos aquí el valor de 1. Pero si queremos generar para el segundo, también lo que podemos hacer es, selecciono esto, control C, me voy a la barra de la siguiente celda, control V, y lo que hago es aquí cambiarle por el valor de 2. Y automáticamente podemos ver que se cambia a su valor de 2, ¿no? Para señalar que si en algún momento a veces no cambia, puede que o bien en la pestaña de fórmulas no se encuentre esto marcado como manual y hay que cambiarlo siempre al valor de automático. De lo que se puede observar como resultado de la simulación, no hubo un efecto significativo en las medidas de tendencia central.
Y es lo que podemos comparar aquí, ¿no? Las medias prácticamente son iguales. Lo que cambia efectivamente es en términos de desviación estándar, en términos de sus coeficientes de kurtosis y asimetría, y en términos de mínimos y máximos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si quiero calcular la desviación estándar, sin correlación me voy lo mismo, resultados de la simulación, Risk Standard Deviation, marco esto, marco 1, doy clic en OK, y lo que hago es, cojo Control C, como es la misma variable de salida, Control V, le cambio a 2 por el resultado de con correlación, y ahí podemos ver ya las diferencias, ¿no? La mediana, recordar que la mediana es el percentil 50. Para ello nos vamos a insertar la función, resultados de simulación, y seleccionamos Risk Percentile. Entonces, en Risk Percentile, seleccionamos la fuente de datos, especificamos percentil 50 es el 50% de los datos, por encima de ese valor, por debajo de ese valor, marcamos el valor de 1, representando a la simulación que desee obtener, y aquí tenemos el valor de la mediana. Acá también cojo esto, lo pego por acá, coloco el valor de 2 y tengo el valor de la mediana con correlación. La moda, si se dan cuenta, todo esto es intuitivo, no sería un Risk Mode. Coloco Risk Mode, perdónenme, lo marqué por acá. Me voy nuevamente a insertar función. Risk Mode, que es el que está aquí. Marco la fuente, marco el número de la simulación que deseo obtener, y ahí está, ¿no? 72.36 es la moda, el valor, el tiempo crítico de manufactura que más se repite, acá tengo el 2 y ya. Entonces ahí vemos un cambio ligero, ¿no? Probabilidad de que el tiempo crítico de manufactura esté por debajo de los 68 días. Ahí, esto es como una meta, ¿no? Lo que hemos estado hablando hasta hace poco. Entonces, en este caso, hay una función que también pues, se llama Risk Target. Recordemos que esa probabilidad era del 15 y del 13% respectivamente, de forma aproximada. Entonces, para corroborarlo, nos vamos a insertar función. Nos vamos a resultados de la simulación y seleccionamos Risk Target. Entonces buscamos fuente de datos, me interesa de que este valor esté por debajo de los 68 días, como me he estipulado, para la simulación número 1, esta probabilidad, como podrán observar ahí, automáticamente es de, le damos ya el formato de porcentaje, esta probabilidad era el 15.20%. Si queremos hacerlo para ya el escenario con correlación, lo podemos hacer automáticamente también de esta manera, ¿no? Le damos su formato correspondiente y de esa manera vemos las probabilidades. Sin correlación, esa probabilidad del 15.20%, si volvemos a nuestros histogramas, vamos a poder corroborar que esos resultados se dan, ¿no? 15.20% sin correlación, que era lo rojo, ¿sí? 68 días. Con correlación, ese valor es el 13.2%, aproximadamente lo que ustedes observan. Y de esa manera, pues, vemos que ya no es necesario cada vez y cuando ir a la gráfica, buscar los resultados y listo, ¿no? Verlos de esa manera. ¿Ok? También algo muy bueno, ¿no? Recuerden que nosotros en algún momento a veces tuviéramos la necesidad de coger estos gráficos, tal como los vemos ahí, y pues compartirlos con la gente. Por ejemplo, me encantaría compartir este histograma que está superpuesto entre los dos escenarios o pegarlo en alguna sección en Excel. Recuerden que ustedes dan clic derecho y tienen la opción de poder copiar el gráfico únicamente o copiar el gráfico y toda la tabla con el resumen estadístico que van a poder observar aquí al costado derecho, tanto de medidas de forma, de tendencia central, de dispersión, ¿sí? Así como los percentiles, se lo podría hacer. Para ello, pues evidentemente si queremos estos datos, podemos copiar gráfica y tabla, cerramos, y lo que hacemos es pegar o control B y automáticamente van a poder observar que tengo los resultados, tal como ustedes lo observan ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estas gráficas, si yo llego en algún momento a cambiar, a modificar las configuraciones originales del modelo, estas gráficas no se actualizarían automáticamente, ¿sí? Y es normal porque simplemente es como una fotografía del resultado de la simulación. Pero para que los resultados cambien de forma dinámica, hay una opción muy buena, ¿verdad? Que es hacer uso de una función de Risk Resource Graph, ¿no? Pero para finalizar con la explicación de eso, me gustaría explicarles también una opción muy interesante que existe
para generar reportes, ¿no? Automáticamente, sin necesidad de estar pegando las gráficas tal como lo hice. Entonces hay una opción donde dice reportes Excel, en donde si ustedes marcan la opción de reportes rápidos, que es la que está acá, se pueden generar efectivamente reportes interesantes a nivel de variables de salida. En este caso solamente tenemos una variable de salida y también uno puede definir si es que la quiere generar este reporte en un nuevo libro o en un libro actual o un reporte en PDF. Entonces lo voy a generar o lo voy a dejar marcado en el libro actual, marco clic en OK y van a poder observar que dentro de poco se va a agregar una pestañita más dentro de las que van a poder observar allí, en donde se va a encontrar un informe muy, pero muy ejecutivo del resultado de la simulación, en donde van a poder previsualizar las estadísticas que hemos calculado hace un momento para la variable de salida, como pueden observarlo ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí en este caso se generó dos reportes, ¿no? Dos reportes sin correlación, la variable de salida y el reporte con correlación, ¿no? Tal como lo van a poder observar ahí. Tenemos un histograma, tenemos una ojiva de probabilidad, ¿sí? O un histograma o una función de probabilidad acumulada, como lo podemos observar aquí, ascendente, y un tornado, ¿no? Con respecto a las variables que más influyen. Podemos observar también pues, que aquí aparecen las estadísticas, el tiempo en que se ejecutó la simulación, ¿verdad? Cuántas iteraciones se corrieron, cuántas variables de entradas hubieron, cuántas variables de salida hay. Como podrán observar, es una opción muy interesante, ¿no? Y finalmente una ventana de resumen de las variables de salida que existen dentro del modelo, ¿no? Esto también lo podríamos ir a hacer para las variables de entrada. Se las voy a enseñar rápidamente. Yo marco reporte, descarto las salidas, marco ahora únicamente las entradas, doy clic en OK y vamos a poder observar un reporte muy, pero muy similar, pero enfocado con respecto a las variables de entrada que forman parte de este modelito. Bueno, en este caso parece que dice que no lo he encontrado. Esperemos a ver qué genera finalmente. Creo que fue la final porque se generó un resultado para las variables de entrada. ¿No? Esperemos a ver qué genera. Y de esa forma, pues, se pueden efectivamente, pues, generar reportes muy sencillos, sin tanto trabajo para poder efectuarlos, pues, ¿no? Con la opción de reportes de Excel, ¿no? Entonces, hasta ahora, o sea, mientras termina de generar, si no, al final yo lo que haré es finalizarlo automáticamente, ¿sí? Hemos visto algunas opciones del ribbon, ¿no? Hemos visto, pues, que cuando queremos construir un modelo, lo podemos hacer desde el inicio mediante la definición de distribuciones de probabilidad con este botón. Cuando queremos marcar una variable de salida, lo hacemos con esto, con el botón de agregar variable de salida. Cuando queremos insertar alguna función especial, como un Rising Table o como alguna función estadística de resultado, con la opción de insertar función. Cuando queremos agregar correlaciones al modelo, lo podemos hacer con este botón de definir correlaciones entre variables de entrada, recordando que previamente para poder analizar la matriz de correlación de datos históricos habría que utilizar el botón de visor de datos. Podemos, si tenemos data histórica, como el caso de este problema, o este modelo que hemos construido, utilizar pruebas de bondad de ajuste, que las podemos encontrar acá, y también pues un poquito estos botoncitos que hemos usado, que también son de gran importancia, para correr una simulación, ver efectos de animación a lo largo de la simulación, definir el número de iteraciones que se ejecutan. Si estamos comparando escenarios como el caso que hemos visto sin correlación y con correlación también poder hacerlo, en fin, pues, ¿no? Esa es una de las bondades que tiene el modelo o que tiene el AdRis justamente para poder ir analizando sus correspondientes resultados. ¿Sí? Entonces parece que se quedó medio colgado el programa. Esperemos que en algún momento se recupere. Igual podemos volver por lo que se ve al modelo principal, ¿no? Entonces, recuerden que estos botoncitos son importantes, nos permite ir previsualizando los resultados que vayamos generando, pues, ¿no? Con simulación y todo. Ahora bien, como les decía, ¿no? Igual, estos reportes que hemos generado hasta ahora, pues efectivamente son reportes que, pues de alguna manera, son estáticos, ¿sí? Yo puedo cambiar los parámetros y estos reportes no se van a cambiar. Entonces, la opción
para poder cambiar esos resultados, déjenme ver si desplazo esta ventanita por acá, ¿sí? La forma de yo poder cambiar estos resultados es mediante el uso de una función especial, que si mal no recuerdo está también en resultados de simulación, que se llama Risk Results Graph. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera generar el histograma, ¿sí? Y que cada vez que ejecute la simulación, el histograma me aparezca en esta misma partecita del Excel, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Lo voy a hacer de nuevo. Insertar función, resultados de simulación, Risk Result Graph. El primer parámetro que me pide es la fuente de datos. Recuerden que es la variable de salida. El rango representa esa pequeña sección del Excel en donde va a aparecer mi gráfica. Digamos que esta va a ser la sección en donde va a aparecer el diagrama o el histograma de probabilidad. El tipo de gráfico, recuerden que la función de ayuda nos facilita bastante siempre tener presente cuáles son los posibles valores que puede adoptar esa celda. Entonces pueden ser valores de 0 a 19. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, el tornado, por ejemplo, o el histograma, ¿sí? Es el 0. El tornado, con respecto a la estadística de salida media, podría ser el 14, un diagrama de araña el 15, ¿sí? Y así pues podemos observar que pueden generarse algunas otras gráficas. En este caso lo voy a hacer para el histograma y luego lo voy a ilustrar también para el tornado y el diagrama de araña. Entonces en este caso he colocado 0. Aquí también recuerden que al final tengo la opción, si yo muevo el scroll bar por default me sale así, ¿no? Pero si yo muevo el scroll bar hacia abajo, hay un botón de simulación y puedo especificar qué histograma deseo traerme. Por ejemplo, en este caso me interesa traerme el histograma sin correlación. Marco OK. Entonces van a poder observar que si yo inicio la simulación, como van a poder ver, automáticamente pues el programa va a correr. Si deseo acelerar esto, ya saben, aplastan los botoncitos y van a poder observar que la gráfica se va a incorporar acá, ¿sí? Cuando hemos ejecutado la simulación, podemos ver claramente que ahora sí ya disponemos de un histograma producto de los resultados que se han generado de la simulación, ¿no? Es como que estuviéramos construyendo nuestro pequeño dashboard como tal de resultados. Entonces lo que puedo hacer es yo, acá generar el del tornado. Me voy a insertar función, resultados, Risk Result Graph, me voy a la fuente de datos, no olviden, la fuente de datos es la variable de salida. El rango que se encuentra por default es el rango que uno selecciona como tamaño de la gráfica. Vamos a decir que se encuentra ahí. Déjenme ver si quizás unas dos celdas un poquito más grandes. A ver, por ahí podríamos verlo. Ahí creo que está, sí, ahí. Y también especificamos el tipo de gráfica. Recuerden que el tipo de gráfica en las ayudas es la opción de el 14, ¿no? Para un gráfico de tornado. 14, especificamos la simulación, 1, sin correlación y ya. Entonces, ejecutamos nuevamente la simulación y pues también pues recuerden que está activado el modo demo, por eso es que se demora, siempre hay que estar aplastando estos botoncitos, pero si ya los desactivamos acá, van a poder observar que aquí empieza a generarse los resultados de las gráficas, ¿no? Como pueden observar ahí, tenemos el tornado. Si queremos generar el diagrama de araña, simplemente lo que hacemos es nuevamente insertar función, resultados de simulación, Risk Result Graph, fuente de datos, ya sabemos, es la variable de salida, rango de los posibles resultados, se va a encontrar acá. Uy, fue mucho, fue demasiado. Vamos a marcar ahí, por ejemplo, creo que ahí está bien, un poquito más grande. Ahí, tenemos eso, marcamos la opción de la simulación, recuerden es el valor de 1, ejecutamos la simulación y vamos a poder observar los resultados, ¿no? Entonces acá nuevamente desactivamos para que se haga más rápida la simulación. Vemos claramente que aquí se están procesando las gráficas del modelo.
No se preocupen si a veces se demora, eso también es importante el procesador que se disponga, ¿no? Para ver los resultados. Bueno, aquí parece que me fui muy de largo. Ah, bueno, me había olvidado, ¿no? Mil disculpas. Recuerden que aquí este Resource Graph me había olvidado manifestar que era el valor de 15 el valor, ¿no? Entonces aquí, el valor de 15, recuerden que era para un diagrama de araña. Y también veo que se distorsionó el rango. El rango lo vamos a colocar, vamos a borrar esto, si ahí tiene más lógica. Desactivo el modo de simulación para que ustedes vean el resultado final. ¿Sí? Entonces ahí ya no va a aparecer la ventana. Si ven, la simulación vuela. Se generan rápidamente los Resource Graph y van a poder observar automáticamente que están las gráficas de la simulación, ¿no? Esta podríamos hacerla más pequeñita. La voy a configurar directamente ya para hacerla un poco más pequeña, ¿no? Entonces, déjenme solamente bajarle un poquito aquí, como para tener una idea hasta dónde, o borrarla, inclusive puedo borrarla directamente para volver a generarla. Entonces, marco nuevamente la función. Recuerden que siempre el marcado de la sección en donde va la gráfica tiene que ser en un lugar donde no afecte, ¿no? Donde no esté tapando a la función que hemos agregado. Entonces ahí. Entonces ejecutamos la simulación y ahí se debería estar generando la gráfica del diagrama de araña, tal como lo ven ahí, ¿no? Entonces de esta manera ya tenemos, pero sin correlación. Si quisiéramos hacerlo con correlación, yo les aconsejaría que hagan lo siguiente, ¿no? Cogen la función, igual, se van por acá, un espacio en blanco, igual, y si se dan cuenta lo que hacen es le cambian el valor de 2, pero también es importante cambiar, déjenme mover un momento la parte de acá, solo un momentito, cambiar en donde uno desea que vaya, por ejemplo ahí. Simplemente lo que dice, si se dieron cuenta, es mover la posición y doy clic en OK, ¿sí? Acá también puedo hacer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, cojo la función que está aquí, control C, selecciono, control C, me voy por acá, creo que está aquí, ¿sí? Control V, le marco el valor de 2, ¿sí? Lo que hago en este momento, igual si quieren, para que en algún momento vean, no puedo borrarlo y nuevamente cuando ejecute la simulación se corre. Entonces esto que está acá lo pongo, ay perdón, lo que está acá lo coloco debajo, enter, y acá también hago lo mismo, ¿sí? Cojo esto, lo borro, selecciono, me posiciono en la parte de acá, control B, recuerden, le cambio esto por 2, y lo que hacemos es esto que está acá, lo pongo acá. Listo. Entonces ya ahora sí configuradas las funciones, lo que hago es iniciar la simulación y van a poder observar que vamos a tener ya disponibles tanto el histograma, el diagrama de araña, como el diagrama de tornado para el modelo sin correlación y para el modelo con correlación. Entonces aquí tranquilamente ya podemos hacer un contraste a nivel de resultados de estadística, como pueden observar ahí, sin correlación, con correlación, tornado, sin correlación y con correlación, como cambia, y este diagrama de araña sin correlación y con correlación también, como ha cambiado, pues, ¿no? De esa manera, pues, es efectivamente, pues, lo que en algún momento se les quería explicar, pues, estimados, sobre, pues, cómo, o la potencia que tiene la RIS para poder hacer simulación, ¿no? Evidentemente, pues, aquí se van a preguntar, bueno, ¿y dónde están los resultados de todas estas 2000 iteraciones que se han calculado? Recuerden que aquí hay otros botoncitos complementarios que los invito a que los hagan. Por ejemplo, el botón de resumen. Aquí podemos ver el resultado de tanto variables de entrada como de variables de salida que tiene nuestro modelo, las estadísticas que se han utilizado para ser calculadas, tanto sin correlación como con correlación, ¿sí? Pero donde quisiéramos ver los resultados de las 2000 iteraciones, recuerden que es con este botón que está acá.
datos de simulación, al marcarlo, van a poder observar que deberíamos de tener en teoría 2000 registros, que si nosotros lo que hacemos es hacia abajo, van a poder observar, perdón, aquí tenemos 1000 registros, pero de la simulación de 5 relaciones, ¿no? Podemos también aquí calcular o agregar el efecto de concorrelación, por eso es que ustedes observaron que automáticamente se agregaron otras columnas dentro del registro. Si quisiéramos mostrar todas las simulaciones, automáticamente marcamos todo y de esa manera disponemos de toda la información. Si queremos exportar toda esta data, basta con dar clic acá, reporte en Excel, y evidentemente esto sí se va a tomar su tiempito porque es bastante información que se va a exportar al Excel, pues, ¿no? Algunas máquinas puede ser esto muy rápido, en mi caso pudieron ver, fue súper rápido. Como les digo, depende mucho del procesador, ¿no? En mi caso es una Core i7. Entonces ayuda mucho la tarjeta RAM también para que esto sea sumamente rápido. Entonces aquí tengo ya todos los resultados, por si en algún momento deseo aplicar procedimientos de verificación y validación de los resultados de la simulación, compararlos con datos que he tomado ya dentro de mi fábrica, de mi línea de producción, y de esa manera para revisarlos y ver pues si los datos que estoy generando realmente se aproximan a la realidad o no. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era lo que en algún momento, bueno, quisiera esto ponerlos acá, cambiarle el nombre un poquito a esto, simulación voy a colocarle, ¿ya? Entonces voy a mover esta pestaña de simulación a mi libro principal, ya lo tengo acá, y la voy a mover casi por aquí, ¿ya? Para que recuerden que se pueden generar todos los datos. Voy a eliminar libros que finalmente no fueron generados, ¿sí? Para que ustedes vean pues que aquí es todo lo que se puede hacer un poquito, ¿no? Con el software, ¿no? Como les he indicado, hay algunas otras opciones interesantes. Por ejemplo, si pudiéramos ir madurando, ¿qué pasaría si los datos que disponíamos se los podía manejar de forma cronológica? Es decir, ver los patrones que existen, estacionalidad, ciclicidad, aleatoriedad, tendencia, pues probablemente sería importante utilizar modelos de series de tiempo. Aquí en esta opción van a poder observar que se van a encontrar tanto la forma en cómo tú con los datos históricos ajustar para ver si los datos se comportan bajo una serie de tiempo en particular, ¿no? Aquí por lo general pues se utilizan los modelos de Box-Jenkins, ¿sí? Si quisiéramos construir un modelo de optimización que me permita minimizar el tiempo crítico de manufactura, tomando en consideración pues de que hay restricciones en los tiempos de espera, podría construir un modelo de optimización probabilístico y pues aplicar algún algoritmo de optimización bajo este paradigma estocástico, ¿no? Que puede ser ya heurísticas, metaheurísticas o algoritmos genéticos, ¿sí? Tau Search, tantos algoritmos que hoy por hoy pues la rama de la programación matemática nos da para poder encontrar óptimos con respecto a los modelos que construimos. Podemos hacerlo también con el Resource Optimizer. Si el modelo hubiera sido en este contexto un proyecto, generalmente pues dentro de la gestión de proyectos también nos interesa hacer variabilidad en cronogramas, inclusive también algunas empresas pues que evidentemente no disponen de herramientas de programación de producción, pues les toca utilizar herramientas como Project, como Ganter, como Project Libre, Primavera, para poder acomodar estos escenarios bajo estrategias de manufactura a la orden, ¿no? Made to order, assemble to order, o engineering to order, pues podrían usar efectivamente, más que todo el engineering to order, que es una orientación más a proyectos, podríamos también hacer este tipo de análisis, pero desde, en este caso, con Project, construir un cronograma, agregarlo, ver efectivamente la variabilidad que existe, la ruta crítica, analizar temas de cadena crítica, entre muchísimas otras cosas que se derivan del project management como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, estimados, eso era lo que en algún momento me había comprometido a poder ayudarles con este video tutorial. Espero que realmente haya sido de gran utilidad. Es lo que efectivamente se puede hacer con el Decision Tool Suite, en particular con el @RIX. En las próximas semanas, pues vamos a ir viendo qué podemos hacer ahora con el software de Simio. Evidentemente es un software también muy potente, muy intuitivo en la parte gráfica, y creo que también va a ser de mucho interés y de mucha expectativa para cada uno de ustedes, pues, ¿no? De antemano, yo
les agradezco muchísimo. Ahí también tienen algunas otras opciones de simuladores que en el mercado hay, pues, ¿no? Les agradezco muchísimo por la atención que han tenido para conmigo en el desarrollo de este video tutorial. Nuevamente, espero que les sea de gran utilidad. Muchísimas gracias por la atención que le den. Espero que pues puedan sacarle el mayor provecho a esto para estar listo para su examen de los próximos días. Que pasen unas excelentes fiestas, pues, y bueno, un excelente 2020. Nos vemos el próximo año.